Bueno, tengan buen día. Mi nombre es Francisco Xavier Quevedo Carranza, estudiante de la carrera de Informática Educativa de la Universidad de El Salvador. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre los amplificadores operacionales. Y este es un video para la asignatura de Robótica en la Informática Educativa. Para iniciar, vamos a hablar sobre qué es un amplificador operacional. Dice que es un amplificador operacional, es un circuito integrado que mediante componentes externos permite crear una gran variedad de circuitos que tienen una variedad de funciones, una de las cuales es amplificar la señal del circuito y puede tener una serie de aplicaciones como frecuencia de audio y video. Lo ideal de un amplificador es que aumente la amplitud de una señal sin afectar otras variables. Los amplificadores operacionales modernos están disponibles en el paquete de línea doble de entrada DIP de 8 a 14 pines. Tenemos el paquete plano con 10 o 14 pines y el paquete de latas de metal de 8 pines. En la imagen podemos ver un amplificador, ¿verdad? O un circuito integrado, como ya lo vimos anteriormente. En este caso es de 8 pines. A continuación vamos a ver un poco más sobre internamente un amplificador operacional. La configuración interna de un amplificador operacional, bueno, internamente contiene un gran número de transistores, resistores, capacitores, etc. Hay varios tipos de presentaciones de los amplificadores operacionales, como el paquete dual en línea DIP de 8 pines o terminales. Para saber cuál es el pin 1, se ubica una muesca entre los pines 1 y 8, como lo podemos ver en la imagen, ¿verdad? Este es un ejemplo de un amplificador modelo LM741 y acá estamos viendo el, el pinado, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, como lo estamos viendo a continuación, para poder identificar cuál es el pin 1 y cuál es el pin 8, tenemos las muescas y a la vez, siendo el número 1 el pin que está del lado de la muesca, en este caso sería del lado izquierdo, como lo pueden ver en las dos imágenes. Tenemos el pin 1 del lado izquierdo. Ahora, para ver un poco más sobre el pinado, vemos que el pin 2 es la entrada inversora, el pin 3 es la entrada no inversora, pin 6 es el de salida. Para alimentar un amplificador operacional se utilizan dos fuentes de tensión, una positiva conectada al pin 7 y una negativa conectada al pin 4, como lo podemos ver acá. Pin 4 en la imagen, ¿verdad? Es, en este caso, es el que está del lado derecho, del lado izquierdo, perdón. Y es importante mencionar que dependiendo el modelo del amplificador y de los pines, ¿verdad? En este caso son 8, puede ser incluso 14, como ya lo mencionamos anteriormente, puede cambiar el orden de los pins. Etapa de los amplificadores operacionales. Es importante mencionar que hay 4 etapas, ¿verdad? A continuación vamos a hablar un poco sobre ellas y luego vamos a ver por medio de un diagrama dónde se ubica cada etapa. La etapa 1, que es la etapa amplificador de entrada diferencial y salida diferencial, define las características de entrada del Sullenser, del amplificador diferencial. ¿Basado en qué? En transistores bipolares, simples o en montaje. Transistor FET que aumenta la impedancia de entrada. La segunda etapa es sobre diferencial y salida asimétrica. Aumenta la ganancia diferencial y adapta los niveles de continua para comprar la salida a la siguiente, es decir, a la siguiente etapa, ¿verdad? La tercera es una etapa intermedia, provee ganancia de potencia y adapta los niveles de continua, además limita el ancho de banda total del amplificador en bucle abierto que garantiza. Suele sustituirse a un amplificador emisor común. A continuación vemos la etapa 4, que es la de salida. Suele ser un amplificador de corriente que disminuye la impedancia de salida para poder alimentar cargas relativamente bajas con protección contra sobrecorriente. Y acá podemos ver la imagen
lo que es un amplificador, ¿verdad? Y dónde se podría ubicar cada etapa. Como vimos que en la etapa diferencial hay, existe, dependiendo del modelo, puede cambiar la entrada, ¿verdad? Entonces vemos luego a continuación la etapa diferencial y luego finalmente vemos la etapa de salida. La etapa diferencial, como vemos, se divide, perdón, en dos etapas. Esto depende de igual manera, ¿verdad? El modelo y cuál sea la característica o qué es lo que intentamos realizar o solventar con el amplificador. Entre los circuitos construidos mediante amplificadores operacionales y componentes externos se encuentran los inversores, los no inversores, los sumadores, los diferenciadores, los comparadores, los invertidores AD y DA, filtros activos, amplificadores de muestreo y retención. A continuación vamos a hablar un poco sobre los principales, ¿verdad? Y el primero sería un amplificador operacional inversor. La razón por la que esta configuración de circuito se llama amplificador inversor es debido a que invierte la polaridad de la señal de entrada, por lo tanto invierte y amplifica el voltaje de entrada. La resistencia RF, como lo vemos en la imagen, forma el lazo de retroalimentación. El lazo debe estar conectado de la salida a la entrada inversora del amplificador operacional. Esto amplifica la retroalimentación negativa. En este caso estamos viendo que la entrada es del lado negativo, ¿verdad? Como lo es normalmente un amplificador operacional. A continuación vemos el amplificador operacional no inversor. La razón por la que esta configuración de circuito se llama amplificador no inversor es debido a que amplifica el voltaje de entrada sin invertir la señal. Por lo tanto, no invierte la señal, pero amplifica el voltaje de entrada. La ganancia general depende de las dos resistencias que son responsables de la conexión de retroalimentación, es decir, R1 y F1. De esta manera, determina la ganancia para este tipo de amplificadores es muy simple y fácil. Podemos ver que a diferencia del amplificador inversor, pues acá se cuenta un extra, ¿verdad? Que es lo que nos indica y lo que nos puede invertir, en este caso, la señal de voltaje, ¿verdad? A continuación vemos el amplificador operacional sumador. La razón por la que esta configuración de circuito se llama amplificador sumador es debido a la presencia de dos o más señales de entrada y la señal de salida es la suma invertida de la señal de entrada. Como se puede observar en el diagrama del amplificador sumador, se puede ver que es un amplificador sumador pero no inversor, ya que básicamente su señal de entrada se encuentra por el pin negativo. Para lograr que sea un sumador no inversor debe conectarse al pin positivo de entrada. Vemos que tenemos más conexiones, ¿verdad? En el amplificador, en este caso sería en el negativo. Entonces estas entradas se suman para poder lograr una salida única. Amplificador operacional diferencial. La configuración del circuito amplificador como diferencial se emplea para restar señales analógicas. Amplifica la diferencia entre dos entradas de voltaje para obtener las expresiones correspondientes a esta configuración. Tendremos en cuenta que su comportamiento es en todo momento lineal. Este tipo de amplificadores forman la base principal de los amplificadores utilizados en los instrumentos de medida. Es decir, debido a que tiene dos entradas, ¿verdad? Entonces acá podemos incluir esa medida para poder proporcionar, en este caso, eh, digámoslo así, como lo mencionamos acá, en un instrumento de medida necesitamos eh, un, una medida exacta, un peso exacto, dependiendo de cuál sea la unidad que estamos realizando el cálculo, pues eh, acá es donde nos sirve esta operación diferencial para poder que nos muestre directamente cuál es la medida exacta. Amplificador operacional integrador. Cuando en el circuito del amplificador operacional se sustituye la resistencia de retroalimentación
con un capacitor se le conoce como un circuito integrador o amplificador operacional integrador. Su principio de funcionamiento se basa en el amplificador operacional inversor. La corriente de entrada se compensa con una corriente de retroalimentación negativa que fluye a través del condensador, la cual se genera por un voltaje alto de salida del amplificador. Vemos que pues en este tipo de amplificador se agrega una resistencia para poder tener lo que es un valor diferente al de salida, ¿verdad? Dependiendo del tipo de resistencia, pues así podemos ver o podemos cambiar lo que es el resultado respecto a este tipo de amplificador. Bueno, y eso fue todo para este tema de los amplificadores, ¿verdad? Muchas gracias y